Queridos hermanos, nuevamente tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios mediante el estudio de la palabra. Por eso de antemano reciban un cálido saludo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que es nuestro principal invitado. Y por eso antes de iniciar, entremos en oración para que sea Dios tomando el control. Amado Dios, en este momento, Señor, colocamos nuestras vidas, colocamos, Señor, lo que vamos a efectuar en este momento, Señor, que es el estudio de la palabra. Te rogamos, Señor, que seas tú sometiendo todo intelecto humano, que no seamos hablando palabras en la carne, Señor, sino que seas tú utilizándonos, Señor. Por eso necesitamos la llenura de tu Santo Espíritu, para que Él sea tomando y limpiando nuestros ojos, nuestra lengua, nuestro corazón, de todo sedimento, de toda basura, Señor, que nos purifiques por dentro y por fuera, Señor, para que tu palabra, Señor bendito, cale, para que tu palabra entre y penetre el santuario de nuestro ser, y que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que haga lo que para la cual ha sido enviada, Señor. Gracias, poderoso Rey, en este momento damos inicio, Señor bendito, al estudio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Como decimos, hoy nos corresponde el devocional de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Y nuestro tema para hoy le he nombrado bajo presión. Bajo presión. La frase bajo presión, vamos a mirar qué significaba bajo presión. La frase bajo presión se refiere a la capacidad de mantener el rendimiento y la calma frente a las exigencias intensas. Implica gestionar el estrés, priorizar tareas. Entonces, bajo presión implica, como dice, gestionar el estrés, porque bajo presión siempre estamos bajo presión, y esa bajo presión no solamente se lo puede utilizar en áreas espirituales. Miramos en este momento cómo se mira ese estado de bajo presión ahorita, por ejemplo, en el desafío. Muchos tienen que actuar bajo presión para dar resultados. Lo mismo en MasterChef. También los ponen bajo presión para que de esa manera ellas puedan, como se dice, gestionar bien el estrés. Puedan, digamos, aprender que si no estamos bajo presión no hacemos nada. Siempre es así, porque si nos acomodamos no vamos a dar resultados. Entonces, a eso se refiere este tema, de que aprendemos a gestionar el estrés y priorizar tareas para que también podamos dar resultados. Miremos también otro punto que dice, ¿para qué nos sirve trabajar bajo presión? ¿Para qué nos sirve trabajar bajo presión? Primero, para fortalecer nuestro carácter. Que no nos dejemos afectar por nada. Sería el primer punto. El trabajar bajo presión es para que no nos dejemos afectar por nada. Porque, como dice aquí, para fortalecer el carácter. Porque muchas veces si no tenemos fortalecido el carácter, tendemos a desanimarnos. Tendemos a caer en el pesimismo. Tendemos a caer en el llanto muchas veces. Y eso lo miramos en MasterChef, cómo muchos estaban trabajando bajo presión. Muchos, digamos, hasta de los nervios dejaban quemar la comida. Muchos terminaban hasta alegando con los líderes de ahí, los que dirigen esa área de la comida, que les iba y les decía, ¿qué está haciendo? Y ellos se esmeraban en hacer tal cosa, y cuando llegaban allá, resultaba que ellos, pues no les parecía a los chefs lo que ellos habían conocido, cuando ellos se habían esmerado y recibir un no, es que no le echaste sal, otros no, es que no le echaste, le echaste demasiado sal, no lo probaste, le decía. Entonces, mire, pues todo eso es bajo presión. ¿Por qué? Porque se quiere que corrija eso. Eso es para, como dice, para formar el carácter. Si no lo corrige, ¿cómo va a dar resultado?
va a quedarse un mediocre. Entonces es necesario que nosotros mismos nos, nos impongamos ese trabajo bajo presión, porque dice, yo soy capaz. Miremos otro punto también que dice, segundo, para fortalecer nuestra fe. Sabemos que fe es creer. Creer que es como decir, estimular nuestro cerebro. Es fortalecer nuestra fe y cuando decimos, no, hoy no pude, pero yo sé que mañana lo podré hacer. Es creer, es estimular, como dice, que es un estímulo. ¿Cómo lo aplicamos cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Dice, más que vencedor, estoy estimulando que mi mente, estoy estimulándome yo misma. Entonces mire cómo fortalece mi fe. Porque si yo no tengo fe, si yo tengo un negocio y ese día no vendí, entonces decir, no, es que ese negocio no funciona. Y va y hace otro negocio y ese tampoco le funciona. Entonces solo ve cosas negativas, no hay fe. La fe es como dice, la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces debemos de aprender, como se dice, a gestionar bien todo eso, creer que todo lo puedo en Cristo, estimularnos con cosas positivas, decir yo puedo, pues si ahora me equivoqué, pero yo sé que por fe mañana va a quedar mejor. Ya algo decía ayer la muchacha del MasterChef. Le decía, el chef le decía, ¿tú crees que tú vas a ser la ganadora? Sí, chef, le dijo. Por fe lo declaro y lo decreto, porque la palabra tiene poder, decía. Tiene poder y yo decreto que yo soy la que me voy a ganar ese título de la mejor cocinando. Entonces, mire, si ellos aplican, ¿cuánto más nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe? Y eso lo conseguimos bajo presión, porque si no tenemos esa presión, no vamos nosotros a, como decir, insistir, como dice, insiste, persiste, pero no desistas. Entonces, de eso de nosotros depende darle ese estímulo al cerebro, porque sabemos que la mente dice, no, no puedo, no es posible, pero hay estrategias con las cuales podemos estimular nuestra fe. El tercer punto nos dice, para fortalecer nuestra confianza. Como decimos ahí, para fortalecer nuestra confianza. Tener la confianza de que voy a poder salir con ese problema, de que voy a poder salir con eso que me he impuesto, ese curso, tener la confianza de que voy a mejorar, de que tal vez por mi ignorancia no tengo fe, pero si yo le meto cosas que estimulen, entonces esa confianza de mí depende, porque ahí nos vamos formando, porque por eso dice bajo presión, reconocer que eso no va a ser fácil, que para yo ver esos resultados, de que mi carácter sea fortalecido, de que mi fe sea fortalecida, de que mi confianza cada vez sea mejor, entonces mire cómo no es fácil confiar. No es fácil confiar en algo que todavía no se ve resultados. Pero mire cómo la confianza, eh, digamos, una mujer embarazada, ella confía que está embarazada. Y tiene la confianza de que cuando lleguen los 9 meses, verá el resultado de esa confianza. Y mientras espera, por eso la confianza es un asunto de esperar, aunque está con esa presión de que sí será que no, ya los médicos ya le dijeron, en tal fecha usted tiene que prepararse, en tal fecha usted ya tiene que, ya mentalmente, usted tiene que prepararse. ¿Y cómo se prepara? ¿Cómo tiene esa confianza de que ahora le dice el médico, usted ya tiene que comer por dos? Usted come su porción y de paso tiene que comer también por su bebé. ¿Por qué? Porque tiene la confianza de que van a ser un niño fuerte, un niño sano, un niño sin ningún contratiempo. Pero ¿qué tal? Ya se pusiera a dudar. No, tal vez yo no estoy embarazada. Y mismo está negando, no. La fe, como se dice, es la confianza de que si yo me alimento, de que yo me cuido en el transcurso, en la espera de ese bebé, voy a recibir ese milagro, voy a dar a luz a ese bebé.
fuerte, sano, porque yo igual me preparé mentalmente, espiritualmente, fui a los cursos, fui a recibir instrucciones, entonces se está preparando. ¿Y por qué? Porque tiene esa confianza de que un día va a tener un lindo bebé. Entonces mire cómo todo eso bajo presión, y tener un bebé sabemos que no es fácil. El bebé empieza a presionar, el bebé empieza a causar molestias, ya en la noche uno no puede dormir, ya tampoco puede comer cualquier cosa porque muchas veces nos hace daño, pero entonces tiene la confianza y sabemos que todo eso sirve para qué, para fortalecer nuestro carácter, para no dejarnos afectar por cualquier cosa. Entonces mire cómo es importante el tener fe y dejar que todo eso, que el estar bajo presión nos sirve para desarrollar todas esas áreas en el carácter, en la fe, en la confianza. Miremos también otro punto que nos llama aquí la atención, que nos dice acerca de trabajar bajo presión. Ahora, ¿de dónde surgen las presiones? Surgen de nuestras responsabilidades, como es el ser esposa, o ser jefe, o trabajar en una oficina, o tal vez trabajar en una iglesia. Eh, entonces todo eso nos causa una, un- una situación bajo presión, porque como dice aquí, son responsabilidades que nosotros tenemos, responsabilidades que nosotros tenemos como esposa. Tengo la responsabilidad de tener limpia mi casa, tengo la responsabilidad de preparar los alimentos para mi esposo, mis hijos, tengo la responsabilidad de cuidar a mi familia. Como jefe, tengo la responsabilidad de cuidar que el personal todo esté bien, que el personal es trabajar bajo presión, pues debe ser duro para un jefe, porque de él depende la responsabilidad de mirar que si los empleados se pusieron el casco, si están utilizando tapabocas, si están con salud. Pues debe de ser tremendo dirigir un grupo de personas como jefe. Entonces, mire, todo eso es bajo presión. También miramos en una oficina lo mismo, el estar recibiendo personas que llegan, digamos, a un bufete de abogados o está esperando en una oficina de un colegio. Llegan los padres y vienen, no, quiero ver al profesor tal, quiero ver al profesor cual, vengo a dar la queja aquí. Entonces hay una persona en una oficina que también está trabajando a presión y tiene que estar atento, tiene que estar despierto, tiene que estar disponible, tiene que tener la mejor actitud. Entonces, todo eso implica estar bajo presión. También dice en la iglesia, en la iglesia también, cuando adquirimos, como dice aquí, responsabilidades eh, que debemos nosotros asumirlas, pues si ya nos hemos dispuesto a tomar un cargo, o sea, dirigiendo el devocional o en el área que hayamos adquirido esta responsabilidad, y que eso es también, a veces se nos presenta la opresión, la presión se nos presenta, porque a veces parece como que algo nos detiene, eh, como que algo nos quiere sabotear este servicio. Como le decía yo el domingo, ya estábamos nosotros ya bajamos con el taxi y de pronto vamos pasando por los dos puentes y los señores de ahí, de los que paran los carros para revisarlos, los de la circulación se ponen a revisarle las llantas al taxi y total que el pobre quedó ahí. Le dijeron que no, que el carro que lo detenían porque las llantas estaban bajas, estaban en malas condiciones y que tenían que quedarse ahí. Pobre hombre ahí se quedó ahí y nosotros ahí con esa presión de que no podemos llegar rápido. Mi esposo decía, vámonos caminando. Le digo, lo peor, le dije, pues no estuviéramos de servicio, vaya y venga. Pero mire, le digo, estamos de Ujier. Entonces ahí teníamos esa presión de que ya ahora, no, pues a buscarnos otro taxi para que nos acerque ahí donde vamos. Entonces, mire que eso que nos hace ver, que uno no debe estar seguro de uno mismo. Uno tiene que aprender, como se dice, a prever esas cosas. Y eso nos pasa también porque a veces salimos justo a tiempo,
no preveemos eso. Entonces eso nos causa ¿qué? Una presión. Tenemos como una presión en el pecho. Y entonces mire que todo eso nos lleva a tener una enseñanza. Entonces, como dice, todo eso se aplica siendo esposos, se aplica siendo jefes, estar bajo presión se aplica como esposos, como jefes, como empleados de una oficina o también responsabilidades en la iglesia, en cualquier área. Entonces vamos a estar siempre, ese es el gaje del oficio de toda persona que tiene, como se dice, una responsabilidad, el trabajar bajo esa presión. Entonces muchas veces, como decimos, tiene que haber alguien que nos esté estimulando, apure, afane, para no estar con esa situación de que tenemos esa presión. Entonces mire que muchos tal vez no aguantan, muchos no aguantan, como miramos en Desafío, muchas lloran, dice, yo ya no quiero estar aquí, yo ya no quiero estar aquí, dice, yo no tengo por qué verme gritado por el otro grupo, yo no tengo por qué verme gritado verme burlado por el otro grupo, o verme en cizañas, o verme estrujado de esa manera, o aguantando hambre, están ahí bajo presión. Entonces mire cómo se aplica todo eso. Siempre en un simple juego miramos ahí la realidad de la vida. Ellos ahí en ese concurso están mirando la realidad de la vida. Están saliendo del confort. Pues en la casa más o menos, como decimos, pues si tengo alguna bajo presión, no he hecho el almuerzo. Entonces buscamos soluciones. No, pues entonces ahora la fácil. Vamos a comprar cualquier cosa rápida y solucionamos. Se acabó la presión, pero a veces digamos que ya afuera las cosas son a otro nivel. Se sufre, como dice, como esposo, y hay veces que como esposo también ya no le pareció, ya no soporta esa presión, eh, entonces lo suelta, dice, no, esto no es para mí, esto no es para mí, yo no estoy para estar bajo presión de nadie. Entonces muchos cogen su cobijita y cada cual para su casa, entonces por eso es que dice trabajar bajo presión. Miremos ahora las experiencias del apóstol Pablo. En este caso, miremos la responsabilidad que tenía el apóstol Pablo con respecto a la iglesia. Como decimos, bajo presión se trabaja como esposa, como jefe, en una oficina, en una iglesia. Aquí él ya tiene que trabajar bajo presión con respecto a la iglesia. Cosa que no la tenía fácil. Vamos a ver por qué dice que no la tenía fácil. Vamos a Hechos de los Apóstoles 14, versículo del 1 y el 3. Primero vamos a mirar lo que nos enseña el versículo 1 y el versículo 3. Como había hecho antes Pablo y Bernabé, fueron a la ciudad de Iconio y entraron en la sinagoga judía, como lo había hecho en las demás ciudades. Hablaron también que muchos judíos y griegos creyeron. El 3. Entonces Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio. Por bastante tiempo hablaron con valentía acerca del Señor. Dios respaldaba el mensaje de su generoso amor por medio de las señales y milagros y maravillas que ellos hacían. Entonces, ¿qué miramos ahí? ¿Cómo empieza ahí? Pues da a entender que era un entorno favorable. No había presión de ninguna manera. Ellos ahí podían predicar, ellos podían enseñar, ellos dicen que muchos les creyeron y inclusive hasta se quedaron mucho tiempo, dice. Entonces da a entender de que el ambiente era cómodo para predicar ahí. Entonces miramos que como dice aquí, la responsabilidad era lidiar con la iglesia, cosa que no la tenía fácil. ¿Por qué decimos que no la tenía fácil? Pues ahí es donde entra el tormento. Es ahí donde Pablo se ve bajo presión. Versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5. En la ciudad, el 2. Pero algunos judíos no creyeron e hicieron que los que no eran judíos pensaran mal de los hermanos. Desde ahí alguien ya estaba pensando en amargarles la vida. Versículo 4. En la ciudad unos estaban de acuerdo con los judíos, pero otros con los apóstoles, así que toda la ciudad estaba dividida. Algunos judíos y autoridades
y otros que no eran judíos trataron de hacerles daño y apedrear a Pablo y a Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, se escaparon a las ciudades icaónicas de Listra y Berbé y sus alrededores. Allí también continuaron anunciando el mensaje. Entonces miramos que ellos primero estaban cómodos, el ambiente era favorable para que ellos prediquen y todo eso. Pero mire que ya cuando uno más está confiado, por detrás de la espalda ya están queriéndole meter la puñalada. Ya estaban queriéndolos desacomodar, ya como se dice, ya hasta quererlos apedrear. Dice que hasta el punto de que ellos tuvieron que irse a otros lugares a predicar de la palabra. Entonces miramos cómo muchas veces Dios no quiere que nos quedemos confiados. ¿Y qué hace? Dios permite que estas personas se pongan a maquinar en contra de ellos para sacarlos de ese confort. Por eso uno no debe ser confiado. Decir, no, pues ya me libré de este problema, cuando en realidad tal vez Dios está preparando otra situación más difícil. ¿Por qué? Porque la misión del Señor no es que nos acomodemos, que nos quedemos ahí, sentados en los laureles, como dice, sino que eh, ya demos la palabra ahora, busquemos otro sitio donde ir. Por eso muchas veces suceden cosas que no entendemos. ¿Por qué permite Dios que se susciten cosas? ¿Para qué? Para desacomodarnos, para que avancemos. Porque si ellos seguían cómodos, como dice ahí, ellos estaban mucho tiempo, el ambiente era cómodo, era bonito, habían unos que creían, otros no creían y por ahí pasaban. Pero Dios no quería que ellos caigan en la rutina, en el confort. Entonces, ¿qué hace Dios? Los incita a otras personas a que no crean, a que se rebelen, a que inclusive cojan piedras y empiecen ya a atacarlos. ¿Y qué hacen ellos? Pues si no querían que los maten o los metan presos, ¿qué tenían que hacer? Salir de ese lugar. Y así muchas veces pasa eso. Si nosotros tendemos a acomodarnos, pues Dios nos va a desacomodar e incita a personas que nos amarguen la vida, como decimos así. Entonces todo eso nos da a entender de que Pablo no la tenía fácil. Fue su primera experiencia de cómo Pablo tenía que ir avanzando, tenía que ir siguiendo, tenía que costarle, porque miramos que cuando la conversión de Pablo, Dios le dice al sacerdote, le dice, yo a él te lo tengo para que ahora sepa lo que es trabajar para mí. Ahora sepa lo que tiene que sufrir por mi causa. Entonces, Dios no lo transformó a Pablo para que se quede en el confort y siga su vida rutinaria, sino que pague un precio. Él sabemos que él era un creyente del Antiguo Testamento y por eso revolcaba y por eso metía a la cárcel a muchas personas. Entonces ahora iba a ser probado en el temperamento, en el trabajar bajo presión. Entonces mire que ya Dios de alguna manera tenía que sacarlo. Esa era su primera experiencia en este trabajo, su experiencia en este trabajo, aunque él ya lo venía haciendo. Vamos a una segunda experiencia, prueba de carácter. Miremos prueba de carácter, versículo 11 y 12. 11 y 12. 10. A ver, 11 está. 11. La gente se dio cuenta de lo que Pablo había hecho. Entonces empezaron a gritar en su propio idioma icaónico. Los dioses han bajado en forma de seres humanos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo lo llamaban Hermes, porque era el que tomaba la palabra. En el templo de Zeus estaba cerca de la ciudad. El sacerdote de ese templo bajó algunos toros y flores a las puertas de la ciudad, pues él y la gente querían ofrecer sacrificios en honor a Pablo y a Bernabé. Entonces miramos cómo dice que es una prueba de carácter, porque si Dios no los probaba, ¿qué tal estaban de carácter? Si tenían un carácter firme en las creencias del Señor o se dejaban seducir por lo que les iban a hacer. Les iban a hacer una fiesta, los iban a coronar, porque ellos los hacían sentir importantes, los hacían sentir que eran como dioses, que habían venido a hacer un milagro a ese lugar. Entonces, era una prueba de carácter o
o se dejaban seducir por eso, por el ego, o por creerse, como dice, o sacar esas ínfulas de grandeza. Pablo, sabemos que Pablo, él, como él era un teniente, un coronel, era un hombre del ejército de un alto rango. Entonces, mire que ahora se miraba ensalzado, se miraba que ya lo estaban endiosando. Entonces era una prueba de carácter. O, o renuncio a eso, o aprovecho para lanzar la palabra, proyectar la palabra, porque para eso era el que lo había escogido, o pelaba el cobre, porque muchas personas les gusta que los cepillen, que los halaguen, que les digan que como ellos no hay otros, entonces se ensalzan y resalta las ínfulas de grandeza, que como yo no hay otro, mire cómo me ensalzan, porque eso era lo que estaban haciendo, ensalzarlos, haciéndolos sentir importantes. Entonces era una prueba de carácter. Entonces miramos que Pablo no se deja arrastrar por ese ego, sino que al contrario, ¿el qué hace? Ahí ve la oportunidad de lanzar la palabra, de sembrar la palabra. Y eso lo narra en el versículo 15 y 17. 15 al 17. Ve una oportunidad. Señores, ¿qué es lo que están haciendo? Somos seres humanos como cualquiera de ustedes. Estamos aquí para anunciarles la buena noticia de salvación, para que se alejen de lo que no vale la pena y se acerquen a Dios viviente. Él creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en el cielo, en ellos. En el pasado Dios dejó que las naciones hicieran todo lo que quisieran. Sin embargo, no significa que no estuviera presente. Dios dio prueba de ello cuidándolos y dándoles lluvia y cosechas a su debido tiempo, para que tuvieran alimentos suficientes y estuvieran contentos. ¿Qué hace Pablo? Tenía muy buen carácter, no se dejó seducir por el ego, no se dejó seducir porque querían endiosarlo, no se dejó. Entonces mire cómo él aprovecha para qué, para introducir la palabra, para traerlos a la verdad, para recordarles que hay un Dios creador del cielo, del universo, que es el creador de todo lo que existe. Le dice, ustedes están mal, ustedes dejen esas creencias. Si antes Dios lo permitió, ahora ya no es tiempo de estar creyendo en fábulas, en mentiras que les han inculcado. Hay un solo Dios y Pablo lo aprovecha, no se deja llevar por lo que lo querían endiosar, como muchos tal vez se dejan seducir, muchos caen en eso, siendo que ya están en un cargo alto, ya se creen con derecho de ofender, se creen con derecho de aplastar a los demás. No, él aprovecha para sembrar lo que la palabra le mandó a hacer. Entonces miramos ahí que Dios permite que surjan también confrontaciones también en esta segunda experiencia. Dios permite que surjan confrontaciones para que no nos quedemos acomodados. Versículo 19 y 20. Dios permite que surjan nuevamente confrontaciones. Versículo 19 y 20. Entonces unos judíos vinieron de Antioquía e Iconio y convencieron a la gente para que se pusieran en contra de Pablo. Ellos lo apedrearon, los arrastraron fuera de la ciudad y los dejaron allí creyendo los muertos. Pero cuando los seguidores se reunieron alrededor de Pablo, él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente Pablo se fue con Bernabé a Berbé. Entonces nuevamente, ya Dios no deja tampoco cumplida la misión, Dios no deja que Pablo tal vez termine dejándose seducir por personas que querían endiosarlo. Al contrario, como vemos aquí, él aprovecha para predicar de la palabra, él aprovecha para lanzar la palabra, él aprovecha para dar a conocer, digamos, el trabajo para el cual Dios lo había preparado. Entonces, como decimos, él estaba bajo trabajando bajo presión
y sabía que seguir al Señor no es fácil. Van a haber obstáculos, va a haber gente que va a querer humillarnos, va a haber gente que quiere endiosarnos, va a haber personas que nos dicen al oído, no, usted predica muy bien, sígalo haciendo usted, eh, y así, y sacamos ese pretexto, y entonces tratan como de que ella nomás que siga, yo no me meto en eso, yo no me comprometo en eso. Entonces miramos que ese es la segunda experiencia. Vamos a la tercera experiencia. Dice, satisfacción por prueba cumplida. Versículo 26 al 28. 26 al 28. De allí fueron al barco hasta Antioquía de Siria, de donde los habían encontrado el generoso, los había encomendado el generoso amor de Dios para el trabajo que ahora terminaban. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y le contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Les contaron que Dios había abierto una puerta para que los que no son judíos también pudieran creer. Pablo y Bernabé se quedaron allí con ellos por mucho tiempo. Entonces mire que ellos ya de regreso ya tenían una historia, ya habían experimentado la protección de Dios, ya habían experimentado también desacuerdos, ya habían experimentado, como dice, verse criticado, ya sabían lo que era trabajarle a Dios bajo presión, no para que se queden acomodados, sino que ya entendieron que todo eso cuesta, que trabajarle al Señor, todo eso cuesta. Y así es nosotros también. Nosotros cuando nosotros le trabajamos a nuestro cuerpo, porque decimos que nuestro cuerpo, dice, el Espíritu de Dios está atento, pero la carne es débil. Pero si nosotros le exigimos a esta carne que haga tal cosa, aunque no quiera, tiene que obedecernos. O sea, de nosotros depende, o me estanco o la presiono a hacer eso. De pronto yo tengo una ruma de ropa y mi mente me dice, no, ahora no laves, está frío, qué duro. Nos susurran al oído. No, ahora no, mañana hay que lavarla. Pero si yo pongo mi cuerpo y al servicio de Dios le digo, Señor, ayúdame con esta ropa. Ayúdame, dame la fuerza necesaria para yo continuar, para no claudicar, para sacarle ese potencial que tengo, porque de mí depende. Porque nosotros no podemos obligarle a nadie a sacar ese potencial. A duras penas les aconsejamos que pues tomen su mejor decisión, pero a veces muchos no toman la decisión, pero no están dispuestos a pagar un precio, a verse insultados, a verse oprimidos tal vez, estar bajo presión tal vez de que no tiene para el siguiente semestre, pero cuando nosotros, por eso dices, una prueba de qué? De carácter, de calma, de estrés, de saber gestionar nuestras emociones. Todo eso había aprendido Pablo. Y él se sentía, como dice, sentía esa satisfacción por la prueba cumplida, porque él salió avante, él llegó y les contaba. Que no fue fácil, claro que no fue fácil, pero Dios estuvo ahí, les dice, estuvo ahí ayudándonos, salvándonos, estuvo ahí. Que no es fácil, pues Pablo no les estaba mintiendo que era fácil, no, eso cuesta. Y mire lo que les dice ahí, mire lo que les dice ahí, en el versículo 22. En el versículo 22 ahí les aclara la situación que no es fácil. En estas ciudades fortalecieron a los seguidores y los animaron a seguir fieles y diciéndoles, para entrar en el reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Entonces, mire, les dice, en estas ciudades fortalecieron a los seguidores. De nosotros depende cómo queremos que nos vean. Personas fortalecidas o personas negativas que llevan un mensaje de inconformismo. No, allá no va y eso ni para qué. ¿Para qué estudia tanto? ¿Para qué vaya al ejército? ¿O para qué saca con eso? No, cuando estamos fortalecidos nosotros vemos más allá. Dicen, no, es que yo de esto tengo que sacarle provecho, porque yo no me fui a matar estando allá, aguantando frío, hambre, por nada. Como decía una sobrina, decía, no, es que ahorita el ejército ahorita es una empresa, tienen el sueldo fijo allí, si se enferman tienen médico, si están nerviosos tienen un psicólogo, pues
¿Que les toca pagar un precio? Claro, porque tienen que estar de centinelas desde la mañana o todo el día o toda la noche. Claro que hay que pagar un precio. Porque no es fácil, le dice Pablo, no es fácil entrar al reino de Dios. No es fácil. Y muchas veces, muchos dicen, tienen el deseo, dicen, no, quiero entrar a la universidad. Pero si está preparada mentalmente, porque no es fácil tampoco entrar a la universidad. También va a haber, también los estudiantes van a estar bajo presión, porque va a haber un profesor que va a estar encima ahí, a ver las tareas, o a ver, vayan, investiguen esto, o a ver, vamos a hacer tal cosa. Van a estar ahí. O tal vez se va a ver bajo presión con los compañeros que le hacen bullying, o le esconden las cosas. No va a ser fácil, pero el que persevera alcanza, dice. Entonces no va a ser fácil, como le dice, que no fue fácil, claro que entrar al reino de Dios, dice, no es fácil. Dice, para entrar al reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Para entrar también a una universidad tenemos que sufrir muchos. Y afecta a toda la familia porque va a implicar pagar el semestre, cohibirse tal vez de unos zapatos bonitos, cohibirse tal vez de irse a pasear, porque no puede gastar esa plata, porque si se la gasta, ¿cómo le va a pagar el semestre al niño, a la chica? Entonces, mire que implica estar bajo presión. Pero si nosotros aprendemos a eso, a que todo eso es pasajero, de nosotros depende, exigirnos, estar bajo presión y estudiar mucho, no quedarme embolatada en otras cosas, endiosada yo misma, escuchando tonteras tal vez en los celulares, donde hay tantas personas que muestran cuánta cosa que nos sirve. Entonces, mire, que de nosotros depende cómo nosotros ponemos nuestra mente a funcionar. Pablo no les estaba diciendo que fue fácil, dice, es difícil servir al Señor, es difícil entrar al reino de los cielos. Y lo mismo pasa en la vida secular, es difícil entrar a una universidad, implica madrugar más o implica estudiar hasta la madrugada, implica tolerar ese compañero insolente. No es fácil entrar al ejército, o es fácil entrarlo, pero sostenerse ahí es lo difícil. Pero si lo toma de una forma que diga, no, yo aquí yo lo decía un hermano, uno se hace el ambiente, uno, de nosotros depende, o nos hacemos querer o nos hacemos aborrecer. El ejército es para valientes, para los que aguantan, para los que aceptan estar bajo esa presión de que tienen que madrugar, de que tienen que levantarse a bañar a las 4 de la mañana, de que tienen que levantarse a trotar, llueva, trueno, relampaguee, de que tienen que tal vez aguantar hambre, porque tal vez por alguna circunstancia no llegó la provisión. Entonces, mire, cómo se trabaja, no solamente para ir al reino de los cielos, debemos ya prepararnos para vivir aquí, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Cuando nosotros aprendemos a vivir con los que están en nuestro entorno, la vida se nos hace más fácil, más llevadera, porque si ese vecino me tiene bajo presión, si ese vecino es chocante, pero si yo digo, no, pues voy a tratar de ver cómo me acerco para que mejor poderlo aconsejar y ayudarlo de alguna manera. Entonces, poco a poco yo sé que eso causa bajo presión, pero me va a robar hasta energía, pero si uno dice, no, Señor, por tu causa voy a padecer, como dice, no es fácil acercarse a esa persona, no es fácil entrar a la universidad, no es fácil entrar al ejército, no es fácil para los que entran a la política. Entonces, mire que no es fácil estar bajo esa presión, bajo esa crítica, bajo situaciones muy difíciles, solamente, como decimos, solo la presión que ha vivido, solo la persona que ha vivido bajo presión, el que, como decía nuestro pastor, si nunca ha subido al ring, ¿cómo va a testificar de que ha recibido golpes? Si el boxeador no ha subido al ring, ¿cómo va a venir a hablar de que sí le dieron golpes? Si nunca recibió un golpe, solamente cariños, como lo trataban a Pablo, de que lo querían endiosar, pero nunca ha estado en la lona, nunca ha subido al ring, ni ha sufrido golpes y ha caído sobre la lona, nunca ha sufrido. Entonces le va a dar durísimo. Entonces, mire, todo esto son preparaciones para nuestro diario vivir y aceptar que todos los días vamos a estar bajo presión de alguna manera o de otra. La mamá que le exige, el papá que le exige, el trabajador, el patrón que le exige,
¿Es para qué? Para que demos resultados, para que aprendamos que la vida no es fácil. Entrar al reino de los cielos, como dice, no es fácil entrar al reino de los cielos. También en la vida secular. No es fácil, no es fácil terminar. El que termina es porque, mejor dicho, pudo superar esa prueba. Como ahorita vemos en Martechev. Una les costó lágrimas. Las que pasaron esa prueba están en ese reto. Va a quedar la que mejor cocina. O si es en el desafío lo mismo. El que aguantó más golpes, el que aguantó más ese bullying. El que aguantó tal vez estar en el frío, en el agua, en el viento, porque son personas que primero han subido al ring, han experimentado golpes de la vida. Entonces, como Pablo nos dice ahí, servir al Señor no es fácil, implica sufrimiento, tanto en lo espiritual como en la vida secular afuera, en nuestro entorno. Pero ¿qué nos dice Juan capítulo 16, versículo 33? Veamos lo que nos dice Juan 16, versículo 36. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Jesús no nos miente que no vamos a sufrir, dice, pero yo he vencido al mundo. Entonces, para nosotros poder soportar, ¿qué tenemos que hacer? Primero meternos en oración. Si va a hacer un negocio, o va a ir a buscar un trabajo, o va a ir a hacer un curso de qué sé yo, o va a ir al ejército, pues tiene que primerito meterse en oración. Señor, si eso me conviene, si voy a aguantar, mejor dicho, porque ahora esta generación de ahora a veces por media cosita ya no aguanta, no busca soluciones. Entonces claudican, desfallecen, pero por eso dice, si yo he vencido, ¿y cómo vencí a él? Cuando él se metía en oración, cuando él dice que se subía al monte, porque él sabía que cuando bajaba del monte, abajo lo estaban esperando la multitud. A él le ponían a sus pies endemoniados, paralíticos, gente con mala influencia, gente que lo odiaba, gente que lo quería, gente que se le burlaba, gente que lo despreciaba, que lo calumniaba. Él estaba totalmente bajo presión. Pero él, ¿cómo superaba todo eso? Metiéndose en oración. Por eso él iba al monte de Getsemaní. Se apartaba en un lugar donde él pudiera hablar con el Dios y allí gemirle y decirle, Señor, mira esto que me está pasando. Dame una salida. Lléname de tu poder para yo poder soportar esa prueba. Y Pablo, como decimos, él también estaba bajo presión. Y Dios lo metía en ese trato. ¿Para qué? Para que no se vaya a acomodar. Por eso incitaba a otros a que lo atormenten, lo apedren. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios no es para quedarnos nosotros, sino que la palabra de Dios es para que se expanda por todas las regiones del mundo, todos los lugares. Llegue la palabra de Dios para que nos forme, para que nos haga entender que no es fácil, que no estamos en un mundo donde todo nos dan mascado, sino que hay que hacerlos. El que quiere hacer una buena comida tiene que untarse, tiene que de pronto está cortando esa carne, cortarse hasta los dedos. Muchos miramos en MasterChef cuántos nos salieron quemados, a cuántos no se les incendió el horno. Entonces, mire, cuántos se esmeraban en cocinar cosas ricas, pero ¿qué les decían los chefs? No, no me parece. Y en la cara de ellos a veces hasta les botaban. No, decía, pruébalo, pruébalo. Hasta pelos salían en la comida. Y todo eso, estar bajo presión de esa manera, y no solamente de ellos, porque eso estaba televisado. ¿Quién lo estaba viendo? Toda la nación, y si era televisado para los afueras, la misma cosa. Entonces, mire, si estamos dispuestos a aguantar como buenos soldados, porque en la vida espiritual también Dios quiere que nos formemos como esos buenos soldados. Seamos parte de ese ejército espiritual que Dios quiere utilizar. Entonces, mire esta enseñanza, cómo nos da para que nosotros la apliquemos, para que nosotros le metamos a nuestra mente cuando la mente diga, no, ya no puedo, ya quédate durmiendo, hoy no vayas. No, tener que decir, pues me voy. La carne no quiere ir, pues la carne le gusta quedarse durmiendo. No, pues, pero Dios dice, levántate, despierta tú que duermes, dice, levántate, aséate, ponte bonita, para que seas un referente para otras personas, para que digan, mire, esa persona como estudia, yo no la veo por ahí de loca o de loco, no, mire, cómo saca provecho a la vida. Porque como le decía yo a alguien,
la juventud tenemos que sacarle todo ese potencial porque ya vamos entrando en una edad donde ya no retenemos, donde ya tal vez ya nos duele aquí, nos duele allá, ya vamos, como se dice, menguando. Pero nosotros ya de nuestra edad, como decimos, ya sabemos lo que hicimos, bueno o malo lo hicimos. Pero ¿qué queremos? Que la generación que viene atrás de nosotros diga, sí, yo a ella la vi yendo al culto, o yo la vi haciendo algo bueno. Que se acuerden, que digan, no, no, qué buena que era esa señora. Como le decía yo a una hermana, yo trabajé con ella en la junta comunal, no, qué durísima que era para trabajar, alzando esas ollas pesadísimas. Y mire, yo no, ¿cómo queremos que nos recuerden? Por ser personas tolerantes, aguantadoras, o personas que solamente explotan a la primera situación, o a las personas que se dejan afectar por lo que les está pasando. Que es duro, pero tenemos que levantarnos, tenemos que aprender, porque la vida es un aprendizaje diario. Como conclusión nos dice qué bueno es adquirir conocimiento acerca de lo que es estar bajo presión, pues así es como nos, no nos dejaremos afectar por ninguna situación. Al contrario, eso nos da valía, ya que si el oro es pasado por el fuego para brillar más, cuanto más los siervos de Dios que tienen que llevar vida, que tienen que ser portadores de vida, consuelo, alegría al pueblo y al mundo. Eso es todo, hermanos, y démosle gracias a Dios por esta bonita experiencia que también tenemos junto a Pablo, porque esto fueron sus experiencias, que él tuvo esas vivencias, que él tuvo que Dios le permitió experimentar, verse apedreado, digamos, tener que salir del confort, porque Dios quiere eso, que nosotros expandamos su palabra, que prediquemos su palabra de vida para aquellos que tal vez están como muertos en vida. Amado Dios, en este momento, Señor, colocamos, Señor, este momento, este mensaje, Señor, para que seas tú permitiendo que no se quede en las cuatro paredes de esta casa, Señor, de este lugar, sino que tu palabra, Señor bendito, cause efecto, Señor, como la lluvia, Señor, no regrese vacía. Que sea tu presencia acompañándonos, bendito Dios, cuando tengamos que experimentar algún vivir bajo opresión, Señor. Tú has prometido, Señor, como dice Isaías 43, que si pasamos por el agua, no nos ahogaremos, que si pasamos por el fuego, la llama no arderá en nosotros, sino que bendito Dios, todo eso será, bendito Dios, para que aumentemos nuestra fe y creer de que no estamos solos, de que Jesucristo va adelante y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, poderoso Rey, en tus manos encomendamos a las personas que hayan estado atentos a este mensaje. Bendícelos grandemente, Señor, que tu palabra les llegue, que tu palabra también les dé ánimo, Señor, ya que muchos tendemos a desmayar o a acomodarnos, Señor. Gracias, poderoso Rey, bendice, Señor, este lugar, bendice, Padre Santo, cada ministerio que tú nos has regalado, Señor bendito. Apronta los pies de tus hijos, bendito Dios, que han de ir a congregarse, bendito Dios, y que también, Señor bendito, se acerquen, bendito Dios, a meditar en tu palabra el día jueves, Señor, bendito Dios, donde también tú preparas un mensaje mediante tus siervos. Gracias, poderoso Rey, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a todos los que han dispuesto, Señor bendito, este momento. Amén y amén.